La voz del pastor. A principios de los años 90 o finales de los años 80, solía escuchar mucho un grupo de música que estaba fundado por un guitarrista cristiano de origen canadiense llamado Dennis Cameron. Me gustaba mucho este grupo y recuerdo ponerme mi Walkman, sí, mi Walkman, este aparatito con el cassette y los auriculares a pilas, ¿no? Y escuchar las canciones que tenían una letra como cuando las olas te aplasten y te encuentres solo y perdido, cuando no haya nadie a tu lado y no haya ningún lugar al que le puedas llamar hogar. Señor, yo vengo a testificar que tú siempre estás ahí por mí. Siempre estás ahí para darme fuerzas en medio de la desesperación. Y yo creo. Muéstrame el camino y veré la luz de un nuevo día. Yo pensaba que maravilloso tener el nivel de ejecución de ese guitarrista, porque en realidad es muy bueno. Y qué bonito sería tener una banda de música para alabar al Señor y para hablar de Él, ¿no? Así a nivel, con buenos músicos, ¿no? Para este mensaje del día de hoy, que he titulado La voz del pastor, quisiera basarme en el Evangelio según San Juan, en el capítulo 10. Y es algo que Dios ha estado hablando en mi vida y por eso lo quería compartir con vosotros. Recuerdo que cuando comenzó todo este tema del confinamiento, por lo del virus y esto, pensé, qué hermosa oportunidad para tener más tiempo para orar, para leer la palabra del Señor, para igual hasta me da tiempo de leer la Biblia más de una vez, ¿no? Y estar en la presencia del Señor. Pero por alguna razón, en mi caso no ha sido así, tal vez por el contexto en el que estoy, pero no he podido dedicar el tiempo que hubiese querido, o más bien el que me habría imaginado que habría dedicado al Señor. Por otro lado, Dios me ha estado invitando de una manera muy fuerte, ¿no? Como nunca, a pasar tiempo de calidad con Él, escuchando su voz, escuchando la voz del pastor, la voz del buen pastor. Y dice el Evangelio de Juan, capítulo 10, versículos 22 al 28, leemos que celebrábase en Jerusalén la fiesta de la dedicación. Era invierno y Jesús andaba en el templo por el pórtico de Salomón. Y le rodearon los judíos y le dijeron, ¿hasta cuándo nos turbarás el alma? Si tú eres el Cristo, dínoslo abiertamente. Jesús le respondió, os lo he dicho, y no creéis. Las obras que yo hago en nombre de mi Padre, ellas dan testimonio de mí. Pero vosotros no creéis, porque no sois mis ovejas, como os he dicho. Mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco, y me siguen, y yo les doy vida eterna, y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Durante la fiesta de la dedicación, alguno la conocerá como la fiesta del Hanukkah. Es una fiesta judía que se celebra en diciembre, ¿no? Lo que celebran allí es la rededicación del templo. Hacía muchos años un gobernante sirio llamado Antíoco IV Epífanes, uno de los seres más terribles y más despiadados y viles de la historia, por lo menos en cuanto al pueblo de Israel, había profanado el templo de Dios y había puesto incluso una estatua de su dios, el dios Zeus, allí dentro del templo, ¿no? Dice la historia que incluso llegó a sacrificar muchísimos cerdos dedicándolo a su estatua, ¿no? Imagínate, una vez leí que había un lugar donde estaba tan lleno de sangre que parecía una piscina de sangre de cerdos. ¿Te puedes imaginar todo eso, toda la afrenta, toda la blasfemia que significaba eso para el pueblo de Israel? Y unos hombres que vivían a las afueras de la ciudad y que habían formado una especie de grupo guerrillero, por ponerle un título, por ponerle una etiqueta, que eran unos hombres aguerridos y celosos de las cosas de Dios, llamados los macabeos, irrumpieron un día y lucharon por recuperar el templo y lo lograron. Limpiaron el templo y lo rededicaron a Dios. A partir de esa fecha, que coincide, por cierto, con las fechas decembrinas de Occidente, se celebra esta fiesta llamada la fiesta de la dedicación o la fiesta de Hanukkah. Y era invierno. Y Jesús andaba en el templo, dice el versículo 23, por el pórtico de Salomón. El pórtico de Salomón era un lugar emblemático y muy concurrido de la parte externa del templo. Y al estar protegido por un gran muro y de donde por lo general venía mucha corriente de aire, tenía la fama de ser un lugar acogedor porque la gente se resguardaba por ese muro, y aparte de lo concurrido que solía estar, pues era un lugar
bastante bueno, bastante acogedor para estar durante los días de frío. A continuación, los judíos, que muy probablemente entre ellos, ya que estaban en el templo, se encontraban fariseos y miembros religiosos de las sectas judías, le hacen a Jesús una de las preguntas que yo creo que es de las preguntas más genuinas y sinceras que le hicieron a Jesús. Por lo menos hablando desde las personas que no lo seguían o incluso que lo miraban de manera distante, ¿no? y despectiva por toda la serie de cosas que él hacía y decía. Normalmente vemos en la escritura cómo los religiosos solían hacerle preguntas a Jesús para ponerlo en algún aprieto o para tenderle una trampa o para tentarle. Eso lo vemos en varias partes de los evangelios. Y así, pues, dependiendo de lo que respondiese, tener una excusa para reprenderle o incluso para apedrearle, ¿no? Pero, y esta es una apreciación personal, pero yo creo que realmente es así. Y a mí me parece que esta pregunta que le hacen la hacen desde lo profundo de su corazón. No hay ninguna doble intención, porque lo hacen incluso como una especie de clamor desesperado. La pregunta la podemos leer en el versículo 24, y le dice, y le rodearon los judíos y le dijeron, ¿hasta cuándo, Señor? ¿Hasta cuándo nos turbarás el alma? Si tú eres el Cristo, dínoslo abiertamente. Yo creo que muy probablemente, debido al espíritu de la fiesta, de la rededicación del templo, hacía que en la gente aflorase ese sentimiento de añorada libertad que se suponía que el Mesías prometido iba a traer a Israel. Recordemos que se festejaba una victoria sobre un pueblo opresor y un pueblo blasfemo, y muchos al ver a Jesús que estaba proclamando una verdad diferente, que estaba teniendo cada día más seguidores, que estaba haciéndose famoso, que estaba dando un discurso paradigmático y rompedor, y que mucha gente decía que este era el Cristo, que este era el Mesías, no se pudieron aguantar y le hicieron la pregunta, Señor, ¿hasta cuándo nos turbarás el alma? La Nueva Traducción Viviente dice, ¿hasta cuándo nos tendrás en suspenso? Si tú eres el Mesías, dínoslo sin rodeos. Déjate de misterios, Señor. Dilo de una vez y claramente. A mí estas palabras me transmiten casi una súplica desesperada, un clamor desesperado. Y Jesús le responde lo siguiente. Os lo he dicho, y no creéis. Las obras que yo hago en nombre de mi Padre, ellas dan testimonio de mí. El principal problema es que la manera como demostraba o transmitía Jesús que Él era el Mesías prometido no era la esperada por los judíos. La lectura entre líneas de la pregunta desesperada de los judíos era algo así como, a ver Jesús, si eres tú, proclámate de una vez como el Cristo. Y no solo eso, empieza a actuar como tal. Empieza a actuar como nosotros estamos esperando que el Mesías actúe. Pero vemos que andas por allí, no te metes en política, ya que en lugar de estar rodeado por personalidades relevantes, por las personas con las cuales tú tienes que hablar, con nosotros que somos los líderes religiosos, con los opresores del lado romano, con personalidades relevantes del mundo de la política, te rodeas con prostitutas, con enfermos, con obreros, con pescadores. En lugar de entrenar, ponerte súper fuerte, practicar las artes de la guerra, practicar montado en un caballo, al contrario, andas en un burrito, estás flaquísimo porque te la pasas ayunando y te hemos visto lavándole los pies a tus discípulos. Esto no es el ejemplo que un Mesías libertador, que un rey poderoso cuyo reino nunca tendrá fin, según Isaías capítulo 9, demuestra. En lugar de plantarle cara a Roma y decir, ahora ha llegado el tiempo del Mesías, el tiempo del libertador, el tiempo de Israel, andas por allí predicando que hay que amar a los enemigos, que hay que poner la otra mejilla, que si alguien nos dice que camine una milla, tenemos que caminar 2.
no nos está funcionando como el Mesías, por lo cual, si lo eres, dínoslo ya. Decláralo abiertamente. Pero si lo eres, decláralo y actúa como tal. ¿Cuántas veces no le lanzamos al Señor un clamor genuino? Genuino y hasta desesperado, diciéndole: Señor, necesito que me respondas ya acerca de esta situación. Si eres realmente un Dios sanador y realmente me amas, sáname ya, o sana a mi familiar. Si eres realmente un Dios proveedor, ¿hasta cuándo voy a estar sin empleo, sin trabajo? ¿Hasta cuándo voy a tener que aguantar esta situación en mi casa? ¿Hasta cuándo me tendrás en suspenso? ¿Hasta cuándo tendrás mi alma turbada? Hermano, estos son clamores genuinos que todos hemos hecho, estoy seguro que sí. Pensamos tener un Dios sanador y nos azota alguna enfermedad. Pensamos tener un Dios proveedor y nos agobian en cierta ocasión las deudas, etcétera, etcétera, etcétera. Y el Señor nos responde lo que le responde a los judíos. Tú quieres en tu vida un Dios sanador, pero dice mi palabra que yo lo soy. Y aunque suene duro, mi querido hermano, por el hecho de que no seas sanado cuando tú quieres y en las circunstancias que tú quieres, eso no cambia el hecho de que sigo siendo un Dios de sanidad y un Dios de milagros. Por el hecho de no hacer las cosas en el tiempo que a ti te parece el correcto y de la manera que tú consideras que deben hacerse, no quiere decir que yo dejo ser un Dios todopoderoso. Y que sigue siendo un hecho que no hay nada imposible para Dios. Pero las obras que Dios hace en nosotros y de las que hemos sido testigos dan testimonio de lo poderoso que es. Que Él sigue siendo un Dios poderoso, que Él sigue siendo un Dios de milagros, que Él sigue siendo un Dios sanador, que Él sigue siendo un Dios proveedor, que Él sigue siendo un Dios propicio para cada una de las necesidades de su pueblo. La siguiente respuesta de Jesús, y es el motivo principal de por qué alguien no cree en el Señor, está en el versículo 26. Dice: pero vosotros no creéis porque no sois de mis ovejas, como os he dicho. Pero todos nosotros somos ovejas de Jesús, ¿no? Jesús expone 3 características que son claves para ser considerados ovejas del rebaño del buen pastor. El versículo 27, la primera característica: mis ovejas oyen mi voz. Y esto es clave. Y como decía al principio, es algo que Dios ha estado tratando conmigo estos últimos días. Le he estado pidiendo a Dios con todo mi corazón que si hay una voz que yo quiero escuchar, esa es la suya. Estamos rodeados de muchas voces, muchas buenas y algunas no tan buenas, ¿no? Pero todas con mejores o peores razonamientos. Pero al fin y al cabo, estas voces expresan sus opiniones e intentan calar en nuestro ser para que vayamos en una dirección o en otra. El mundo tiene una voz clara y definida, que entra por los medios, por la televisión, por la opinión pública, por las ideologías de turno, y es una voz que nos habla constantemente. Es tan comprensible, entonces, que Jesús nos haya dicho cosas como: cuando vayas a orar, ve a tu aposento y asegúrate de cerrar la puerta. Asegúrate de que la puerta esté tan cerrada que no entren voces de afuera, porque en la intimidad la única voz que necesitas escuchar es la mía, es lo que yo tengo que decirte para ti. Es lo que yo digo en mi palabra que tú eres. No es lo que dicen los demás que tú eres. Es lo que yo digo en mi palabra que tú eres. Yo soy, hermano, de verdad que yo soy muy selectivo a la hora de escuchar, por ejemplo, mensajes o prédicas de otros pastores o de otros maestros, ¿no? Pero debo reconocer que es algo bueno. Y de vez en cuando lo hago también porque me edifica, ya que hay tanta gente buena y preparada en la palabra y con tantos recursos maravillosos en internet, en los libros de hoy en día. Yo sé que Alba también está de acuerdo conmigo de que son definitivamente una bendición para todos nosotros y todos deberíamos tener también referentes, ¿no?, de
de grandes maestros que el Señor ha levantado, ¿no? Y escuchar lo que tienen que decir de parte de Dios y filtrarlo por la palabra también. Sin embargo, y lo digo por mí porque me ha pasado en alguna ocasión, cuando estoy esperando algo de parte de Dios o cuando quiero algo de parte de Dios o cuando quiero caminar en una dirección porque necesito algo, porque creo que necesito algo, porque creo que necesito una respuesta en algún área de mi vida, eh, estoy como haciendo algo así como: Dios, háblame, pero háblame de esto y háblame así. Entonces suelo coger recursos o libros que vayan en esa dirección, porque es lo que yo espero, es algo que yo quiero que Dios me hable a través de esto o a través de eso, ¿no? Es algo así como, para explicártelo bien, cuando yo era joven y me gustaba alguna chica que no era cristiana, siendo soltero, pero que no me convenía porque no era cristiana y por muchas razones, ¿no? El último libro que yo querría leer sería alguno titulado El noviazgo que viene de parte de Dios. Más que nada porque yo sabía lo que me iba a decir. Y de la misma manera, a veces somos más proclives, somos más tendentes a irnos en alguna dirección en particular cuando tenemos una especie de necesidad o cuando queremos que Dios nos diga: sí, esto es lo que yo quiero que tú hagas, ¿no? Hace tiempo compartía en la iglesia acerca de una vez en que el rey de Judá fue a visitar al rey de Israel, cuando el reino de Israel estaba dividido en reino de Judá y reino de Israel. Esto está en el libro de los Reyes, y el rey de Israel estaba en guerra con otro pueblo. Y acordaron entre el rey de Judá y el rey de Israel consultar con los profetas para saber si Dios querría que fueran a la guerra con este pueblo, ¿no? Y para saber también si ganarían. Y dice la palabra que el rey de Israel mandó a traer 400 profetas. Imagínate, 400 hombres o supuestos hombres de Dios que le iban a decir la palabra del Señor en esta situación en particular. Se supone que eran hombres con profecía, llenos del Espíritu, que oraban y que estaban en la presencia del Señor constantemente. Y todos le dijeron que fuera a la guerra y que ganaría la batalla. Pero el rey de Judá sospechó algo y dijo... le preguntó: ¿acaso no queda ningún otro profeta que le podamos preguntar por si acaso? Y el rey de Israel dijo algo muy curioso: sí, todavía queda un profeta, pero yo a ese profeta lo odio, lo aborrezco, porque siempre me profetiza lo malo. Y en realidad era el único profeta que le profetizaba de parte de Dios lo que había. Pero eso no era lo que al rey le gustaba oír. Al rey le gustaba oír lo que le alababa, lo que le hacía sentir bien, no la palabra real y justa que Dios tenía para él en ese momento. O sea, hermanos, que el Señor nos ayude a no escuchar la voz del mundo, a no escuchar la voz del enemigo de nuestras almas, o nuestra propia voz que es autocomplaciente y que solamente le gusta buscar lo que nos gusta a nosotros, lo que nos hace sentir cómodos, lo que nos hace sentir bien, sino a buscar la voz del buen pastor para que podamos ser ovejas suyas, ovejas que oyen su voz. El segundo punto dice: y yo las conozco. No solamente escuchamos, no solamente las ovejas del buen pastor oyen su voz, sino que Él las conoce. Es cierto que Dios conoce lo más profundo de nuestro ser, pero no se trata exactamente de eso. Se trata de cuánto de nuestra vida le hemos entregado a Dios para que Él lo conozca a profundidad, para que Él pueda entrar en los rincones más oscuros de nuestro ser, eso que no le hemos abierto todavía al Señor. Y que Él pueda decir: de mi oveja conozco cada rincón de su ser, porque no esconde nada de mí, porque deja que obre en todas las áreas de su vida. ¿Recuerdan al guitarrista que admiraba yo, del que hablé al principio? Pues ocurrió algo muy curioso. Desde mediados o finales de los 90, ahora no recuerdo bien porque yo no tengo mucho buen sentido de la cronología del tiempo, pero supongo que sería mediados de los 90, finales de los 90.
Yo no supe más de él. No escuché más su música y no sé si sacó discos o no. O se puso a trabajar en un autolavado, no lo sé. Pero hace un par de años, por casualidad, fue por pura casualidad, me topo con un vídeo del 2016. Era un vídeo del 2016. Fue hace un par de años, en el 2018 o 17 o por ahí. Y en ese vídeo de YouTube había un tema musical que él había grabado. Pero lo curioso no fue el tema musical, que es muy bonito. Es un instrumental de guitarra. Pero lo curioso y lo que me llamó la atención fue lo que él escribe en la descripción del vídeo. Lo que me dejó impresionado. Probablemente era un vídeo que había grabado después de hace mucho tiempo. Y voy a leer textualmente lo que él escribe en Dennis Cameron en ese vídeo, en la descripción del vídeo. Dice, abro comillas, yo he sido cristiano, yo he sido un creyente por 26 años hasta el día de hoy. Pero no fue sino hasta hace 14 meses que yo decidí rendirme al Señor Jesucristo como la Escritura nos dice que tenemos que hacerlo, al 100%. Y encuentro imposible poder capturar con palabras el cambio tan grande y tan tremendo y las bendiciones que Dios ha hecho en mi vida en este corto periodo de tiempo. La paz y la llenura es indescriptible. Y yo espero que esta canción capture algo de la alegría y del gozo y del sentimiento y dibuje una pintura de agua viva, de las aguas vivas que están fluyendo desde mi corazón. Es impresionante cómo después de 25 años de ser creyente, de escribir esas letras tan bonitas, de cantar esa canción donde le daba gracias a Dios. Yo recuerdo tener la revistita que viene en los cassettes y decía, pues yo le doy gracias al Señor Jesucristo por la salvación y por darme el talento de la música y tal. Pero no fue sino hasta hace un poco de tiempo, unos años atrás, que él decidió abrir su corazón al 100% a Dios y decirle, mira, tal como soy Señor, aquí me muestro a ti. Tómame al 100%. Ya no quiero ser un creyente de títulos solamente. Yo quiero tener una relación contigo y quiero que tú me conozcas a profundidad a mí. Quiero yo conocerte a profundidad a ti. Tal vez necesitamos analizar nuestro corazón y estar rendido al 100% al Rey de Reyes. El rey David sabía esto y abrió su ser en innumerables ocasiones y le pidió a Dios que lo conociera, que mirara en lo profundo. Si recordamos el Salmo 139, versículo 23, David le decía, Dios, examíname, conoce mi corazón, pruébame y conoce mis pensamientos, conoce lo más profundo que tenga dentro de mí, para que puedas decir, yo a mi hijo lo conozco profundamente. En tercer lugar, las ovejas del buen pastor oyen su voz, conocen al buen pastor y le siguen. Las ovejas del buen pastor no solo oyen su voz, sino que le obedecen y le siguen. ¿Cuántas veces nos ocurre que el Señor nos dice, no hagas esto? Sabes que no es agradable, sabes que es pecado, sabes que no va a edificar tu vida. Sin embargo, hacemos caso omiso y le fallamos a Dios. No vamos en pos de Él, vamos en pos de otras voces. Voces que siempre estarán allí, pero que no nos llevan a caminar detrás del Maestro. Yo quiero ser oveja del buen pastor. Yo quiero que seamos, hermanos, ovejas del buen pastor. Que escuchemos su voz, que Dios nos conozca en profundidad y que le sigamos a Él. Vamos a orar. Señor, gracias por tu amor, gracias por tu misericordia, gracias por lo bueno que tú eres, gracias por ser el buen pastor, gracias por ser el amado de nuestra alma, Señor. Padre, queremos rogarte que tú nos ayudes a que la voz que podamos escuchar sea únicamente la tuya. Que escuchemos esa voz dulce y preciosa, que a veces nos corrige, que a veces dice cosas que no queremos escuchar, pero que por eso no cerremos nuestros oídos a ti, porque sabemos que la voz del pastor quiere siempre lo mejor para nosotros.
que podamos abrirnos al 100% a ti todos los días de nuestra vida y decirte, yo quiero que llegues a cada rincón de mi cuerpo, yo no te quiero esconder nada, no me quiero quedar con nada, te lo quiero dar todo a ti, Señor, y te quiero seguir donde quiera que tú vayas. En el nombre de Jesús, amén.